Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la aproximación de Born-Oppenheimer para un caso sencillo. Consideramos la molécula de hidrógeno ionizado, o sea que tenemos dos núcleos y un solo electrón. El hamiltoniano de este sistema tiene esta forma, en la que aparece la energía cinética del electrón, la energía cinética de cada uno de los núcleos, la interacción repulsiva entre los núcleos, que están en posiciones R1 y R2, y la interacción atractiva entre cada uno de los núcleos y el electrón. En la aproximación de Born-Oppenheimer, lo que vamos a hacer es decir que esta masa de los núcleos es muy grande comparada con el electrón, y a orden más bajo vamos a tirar el término de energía cinética de los núcleos. El hamiltoniano resultante es independiente del impulso de los núcleos, así que a orden más bajo vamos a tratar a la función de onda de los núcleos como si se trataran autofunciones del operador posición. Vamos a buscar un autoestado de este H. En particular nos va a interesar el estado de más baja energía, el estado fundamental, y para ello proponemos una función de onda que es un producto tensorial entre una parte puramente electrónica y una parte que corresponde exclusivamente a los núcleos. Aplicamos entonces este hamiltoniano de Born-Oppenheimer, que no tiene energía cinética de los núcleos, a nuestro estado propuesto, y tratamos a chi sub 0 como autofunción del operador posición. Así que al aplicarlo vamos a reemplazar los operadores de posición de los núcleos por coordenadas de los núcleos. El término de interacción electrón-núcleo va a funcionar ahora como un potencial externo que siente el electrón con cada uno de los núcleos en una posición fija, y le vamos a llamar a ese potencial externo B sub J. El índice J es el índice de núcleo. Lo que nos queda entonces es un hamiltoniano que vamos a llamar H', en el que tenemos un electrón con su energía cinética en presencia de un potencial externo debido a los dos núcleos, y acá en este potencial externo las coordenadas de los núcleos entran como un parámetro. La interacción núcleo-núcleo ahora es simplemente un número, ya no es más un operador. Vemos ahora que si pedimos que este phi sub e sea un autoestado de H', el estado total propuesto va a ser autoestado de nuestro hamiltoniano original en la aproximación de Born-Oppenheimer. Entonces, para cada posición posible de los núcleos vamos a tener un conjunto distinto de autovalores y autofunciones. Este problema de un electrón en un potencial externo, en este caso debido a los dos núcleos, se puede resolver de varias maneras. En la práctica tienen un ejercicio en el que van a reemplazar el potencial de Coulomb por un potencial tipo función delta, lo que permite una solución analítica de manera relativamente sencilla. Y nosotros acá vamos a seguir otro camino que es también aproximado, y es una aproximación que es buena solamente cuando los núcleos están muy separados. En ese caso podemos usar como punto de partida las autofunciones del problema de un electrón en el potencial de uno de los núcleos o de otro de los núcleos. Estas son las funciones de onda del átomo de hidrógeno centradas en R1 y en R2. Nos va a interesar el estado fundamental de nuestro sistema, así que para cada uno de estos problemas de un átomo de hidrógeno vamos a elegir el estado fundamental. Así que Φ1 va a ser el estado fundamental para hamiltoniano H1 y Φ2 va a ser el estado fundamental para el hamiltoniano H2. Pero estos dos problemas son idénticos, así que la energía del estado fundamental es la misma en los dos casos. Las funciones de onda Φ1 y Φ2 se pueden obtener a partir de la función de onda del átomo de hidrógeno.
centrada en el cero y están relacionadas entre sí por una traslación de su coordenada. Por ejemplo, la función de onda φ1 va a tener esta forma con un decaimiento exponencial cuando se aleja la coordenada del centro R1, 0 y una longitud característica que es el radio de Born. Entonces gráficamente vamos a estar en una situación de este tipo. Tenemos cada una de las funciones de ondas cuya amplitud decae exponencialmente al alejarse de su centro. Acá están dibujados los potenciales. Y lo que vamos a suponer es que la distancia entre un centro, entre un núcleo y el otro, es mucho mayor a sub 0. En ese caso esperamos que φ1 y φ2 sean un buen punto de partida para construir el estado fundamental del caso con dos núcleos. Entonces vamos a proponer como autovector del hamiltoniano electrónico una combinación lineal de las funciones de onda φ1 y φ2. Vamos a aplicar h' a φ y vamos a pedir que eso sea igual a una energía por la misma función de onda. Primero aplicamos el hamiltoniano a A1 por φ1, así que A1 queda como factor común. Tenemos esta primera parte que es el hamiltoniano H1 y sabemos que φ1 es autovector de H1, así que eso va a ser E sub 0 por φ1 y nos queda el potencial del otro núcleo multiplicado por φ1. Algo similar ocurre cuando aplicamos h' a 2 por φ2. Podemos armar el hamiltoniano H2 y sabemos que φ2 es autovector de ese hamiltoniano porque lo elegimos así. Y eso tiene que ser igual a la energía por la función de onda. Nos queda esta igualdad y la vamos a multiplicar a la izquierda por el bra φ1. Nos queda esta ecuación algebraica en la que utilizamos que φ1 está normalizada. Podemos calcular estos coeficientes en esta ecuación porque conocemos las funciones de onda y el potencial. Delta E sub 0 es el valor medio del potencial del núcleo 2 en la función de onda asociada al núcleo 1. El coeficiente t conecta la función de onda 1 con la función de onda 2. Y a orden más bajo en esta aproximación vamos a tirar el solapamiento entre las funciones de onda. Vamos a decir que es muy chiquitito cuando las funciones de onda están muy alejadas porque estas decaen exponencialmente. No es complicado quedarse con estos términos e incluirlo en la cuenta, pero no cambian el resultado de manera cualitativa. Si multiplicamos por φ2 nos queda una ecuación de este tipo. De vuelta tiramos el solapamiento entre φ1 y φ2. Nos aparece delta de 0. Y acá nos va a aparecer el t conjugado. Se puede ver, digamos, por la simetría que tiene el problema entre el sitio 1 y 2, que este elemento de matriz es el conjugado del que definimos como t, pero queda como ejercicio para ustedes. De todas maneras acá, si φ2 y φ1 son las funciones de onda en estado fundamental del átomo de hidrógeno, son reales y el potencial es real, así que t va a ser real. Podemos escribir las dos ecuaciones que obtuvimos en una forma matricial y nos queda que esta matriz multiplicada al vector de coeficientes de la función de onda nos tiene que dar 0. Para que este problema tenga soluciones no triviales para A1 y A2, o sea que sean distintas de 0, vamos a tener que pedir que el determinante de esta matriz sea igual a 0. Al pedir que el determinante de esta matriz sea 0, nos queda una ecuación cuadrática para la energía electrónica. Tenemos dos soluciones para la energía con los autovectores correspondientes. En este caso, como vamos a ver un poco más adelante, el t es negativo, así que nos va a interesar para buscar el estado fundamental la solución con un más acá.
que corresponde también a la combinación simétrica entre las dos funciones de onda atómicas. Como dijimos antes, delta E0 es el valor medio del potencial 2 en la función de onda 1 o también se puede escribir como el valor medio del potencial 1 en la función de onda 2. Y vamos a usar que el centro, digamos el núcleo asociado al potencial 2 está muy lejos del núcleo asociado al potencial 1, que es donde está centrada la función de onda φ1, y teniendo en cuenta que este potencial varía suavemente, lejos de donde está el núcleo, lo sacamos afuera de la integral y lo evaluamos en la posición donde está centrada esta función de onda. Y como está normalizada la función de onda, nos queda simplemente el potencial evaluado en la posición del núcleo 1. El coeficiente t está dado por esta integral en que aparecen las dos funciones de onda y el potencial en uno de los núcleos. Si usamos las expresiones para las funciones de onda y para el potencial, nos va a quedar esta integral en el que aparece el producto de dos exponenciales. Ya hemos dicho que R1 y R2 estaban a una distancia mucho más grande que A sub 0, así que esta integral va a estar dominada en los valores de R, donde el producto de estas dos funciones sea máximo, y eso se da a mitad de camino entre las posiciones de los dos núcleos. De vuelta, el potencial varía suavemente, así que podemos reemplazarlo simplemente por el valor a mitad de camino entre los núcleos. Estas aproximaciones solo sirven para valores de R en esta región, que son los que dominan la integral. Así que esta integral acá no va a ser más sobre todo el volumen, sino que va a ser una región de tamaño del orden de A sub 0 al cubo. Todos estos factores van a salir de la integral y nos va a quedar en la integral en algún volumen que nos va a dar una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se podría calcular numéricamente, pero no nos interesa acá porque nos vamos a contentar con saber cómo es la dependencia de t con r, la distancia entre los núcleos. Queda que t es aproximadamente proporcional a esta exponencial de la distancia entre los núcleos dividido a sub 0, todo dividido r. Vemos que si los núcleos están muy separados, t va a ser exponencialmente chico. Volvemos ahora al problema de los núcleos. Tenemos el hamiltoniano de los núcleos, que tiene la repulsión coulombiana entre los núcleos. Y en esta aproximación de Born-Oppenheimer nos aparece la energía electrónica, que también depende de R. Reemplazamos la energía electrónica que habíamos obtenido y los valores de delta E sub 0 y de t. Acá está, es la constante de proporcionalidad que no calculamos. Vemos que se cancela la repulsión de los núcleos con la atracción entre uno de los núcleos y el electrón, y nos queda esta energía de interacción efectiva entre los núcleos, que es atractiva y decae exponencialmente con la distancia entre ellos. Podemos entender esta cancelación de términos que se da acá si pensamos a este problema como que estamos acercando un átomo de hidrógeno que es neutro, tiene simetría esférica en estado fundamental, a un núcleo. Entonces no va a haber una interacción coulombiana entre estas dos entidades, porque esto es neutro, tiene simetría esférica, pero el electrón puede saltar de un núcleo al otro, puede hacer efecto túnel. Eso tiene una probabilidad que es exponencialmente chica, pero permite que el electrón aproveche la energía potencial atractiva de los dos núcleos. Veamos ahora el caso en que tenemos dos electrones y dos núcleos. Este problema se vuelve más complicado porque ahora tenemos que considerar la energía de interacción entre los electrones.
Pero en el espíritu de lo que acabamos de hacer, podemos pensar que estamos viendo dos átomos que están muy alejados primero, y tener en cuenta que ambos son neutros, así que uno esperaría que la interacción coulombiana entre ellos se anule. Como en el caso anterior, podemos pensar que cada uno de estos electrones está haciendo efecto túnel entre los dos núcleos, y eso me permite bajar un poco la energía del sistema. Un problema que surge ahora es que no podemos poner a los dos electrones en el mismo estado, o sea, con todos los números cuánticos iguales, pero como los electrones tienen spin un medio, podemos poner a ambos en la misma función de onda orbital y ponerlos con spin opuesto. De esa manera respetamos el principio de exclusión de Pauli y ganamos una energía 2T. Nos queda dentro de la aproximación de Born-Oppenheimer un hamiltoniano para los núcleos, que aparece una constante, 12,0, que era la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno, y esta corrección 2T que nos va a dar una interacción atractiva entre los núcleos, que es el doble de fuerte de lo que era para un solo electrón. Este término de interacción efectiva entre los núcleos es exponencialmente chiquito cuando los dos átomos están alejados, y en ese caso en realidad hay otro mecanismo que produce una interacción entre los átomos que es mucho más fuerte. Esa interacción se conoce como de Van der Waals y es dominante para átomos y moléculas neutros a distancias grandes. Supongamos que tenemos un átomo de hidrógeno, tenemos el núcleo acá, y sabemos que la probabilidad de encontrar a su electrón decae exponencialmente con la distancia al núcleo, pero no depende del ángulo. Así que a una distancia dada tenemos la misma probabilidad de encontrarlo a izquierda que a derecha. Si acercamos otro átomo de hidrógeno, va a pasar exactamente lo mismo con su electrón. Va a tener la misma probabilidad de estar a izquierda que a derecha si la distancia al núcleo es la misma. Tenemos para los dos átomos alguna probabilidad de encontrar el electrón de un átomo a la izquierda y el electrón del otro átomo también a la izquierda. Entonces acá tenemos un momento dipolar, otro momento dipolar, y va a aparecer una interacción entre esos dos momentos dipolares. Si consideramos a cada átomo por separado, también tiene la misma probabilidad de ocurrir esta configuración en la que el electrón de un átomo está a la derecha y en el otro está a la izquierda. Y eso nos da un dipolo en uno de los casos que está invertido, así que cambia el signo de la interacción y se cancelaría con el otro caso que vimos. Una alternativa para tener una interacción efectiva neta entre los dos núcleos es generar un momento dipolar estático en cada uno de los átomos. Pero el costo energético de generar ese dipolo es demasiado alto comparado con la energía que se gana luego con la interacción entre esos dipolos. Lo que conviene energéticamente y que da lugar a esta interacción de Van der Waals es generar una correlación entre las distribuciones de probabilidad de los dos electrones. Esto es, que tenga una probabilidad más grande de encontrar este electrón a la izquierda cuando este está a la izquierda, y viceversa, que tenga una probabilidad más grande de encontrar el electrón de este átomo a la derecha cuando el electrón de este átomo esté a la derecha, y por ejemplo que esta configuración tenga una probabilidad más baja que las anteriores. En esa situación no pagamos el costo de generar un momento dipolar estático, pero ganamos energía correlacionando las fluctuaciones de los electrones alrededor de los núcleos. Vamos a analizar ahora un modelo muy simplificado para ver cómo aparece esta interacción de Van der Waals y qué forma tiene. Tenemos entonces dos núcleos separados a una distancia r, y vamos a considerar solamente fluctuaciones del electrón en la coordenada x, que es en la dirección que une los centros de los núcleos, y eso para cada uno de los átomos. Vamos a modelar el movimiento del electrón alrededor del núcleo con un potencial de oscilador armónico.
Eso nos va a dar una probabilidad que es igual para el electrón estar a izquierda o derecha, que es la situación que estamos tratando de modelar. El hamiltoniano tiene esta forma. Tenemos un oscilador armónico que describe el movimiento de un electrón alrededor del núcleo 1 y otro oscilador armónico que describe el movimiento de un electrón alrededor del núcleo 2. Ahora vamos a incluir la interacción entre estos dos átomos. Tenemos un término que es la repulsión entre los núcleos, que están a una distancia r. Tenemos la atracción de un electrón en un átomo debido al potencial en el otro átomo y viceversa, que son estos dos términos. Y también tenemos la repulsión coulombiana entre los dos electrones. La interacción de un electrón con su núcleo está descrita de manera efectiva con estos potenciales de oscilador armónico. Acá no pusimos el módulo para tomar la distancia porque estamos suponiendo siempre que x1 y x2 son mucho menores que r. Esto es que las fluctuaciones del electrón alrededor del núcleo son mucho más chicas que la distancia entre núcleos. Ahora vamos a hacer un desarrollo para x1 y x2 mucho más chico que r, y para tener algo no trivial vamos a tener que ir hasta segundo orden en x1 por x2. Primero reescribimos h1 sacando un factor r en todos los denominadores. Y luego hacemos el desarrollo en serie para estos parámetros mucho más chicos que 1. Desarrollamos hasta segundo orden cada uno de estos términos y van a ocurrir algunas cancelaciones. Se anula el término de orden 0, y eso lo podemos pensar de vuelta como tenemos dos átomos neutros que están interactuando, así que a orden más bajo en ese desplazamiento tenemos una interacción 0. Los términos lineales también se cancelan y lo único que nos va a quedar es el término cruzado dos veces x1 por x2 de este término elevado al cuadrado, porque el término de x1 al cuadrado y de x2 al cuadrado se anulan con estos. Entonces, a segundo orden, h1 nos queda con esta forma, que aparece un término cruzado x1 por x2, y el hamiltoniano total es este, que son dos osciladores armónicos acoplados. Podemos encontrar los modos normales de este hamiltoniano. Vamos a tener dos, haciendo un cambio de variables a la coordenada simétrica y antisimétrica. De estas igualdades podemos despejar x1 y x2 y también p1 y p2, reemplazar en el hamiltoniano y vemos que los términos de energía cinética tienen la misma forma que antes, pero la constante restitutiva de nuestro resorte se modifica por la presencia del término cruzado. Para la parte antisimétrica tenemos un resorte más duro, mientras que para la parte simétrica el resorte se ablanda. Calculamos las frecuencias de oscilación para el modo simétrico y para el modo antisimétrico y lo podemos escribir en términos de omega 0, que era la frecuencia original de oscilación en cada uno de los átomos. Calculamos la energía de punto cero para nuestro sistema, que es un medio, es la suma de las frecuencias de los dos modos de oscilación en este oscilador cuántico, y lo que vemos es que aparece una corrección debido a la interacción de Coulomb que baja la energía de tener dos osciladores armónicos independientes. Pero esta no es otra que la energía efectiva asociada a los núcleos, porque estamos considerando la repulsión entre los núcleos, y la energía de interacción entre los electrones y de los electrones con el núcleo, o sea, la energía electrónica. Así que este término de acá, donde A es una constante positiva, es una interacción efectiva que aparece entre los núcleos que decae mucho más lento que la que obteníamos debido al efecto túnel. Esta corrección, esta interacción, es lo que se conoce como interacción de Van der Waals. El valor de la constante A va a depender del tipo de átomos que estemos tratando o el tipo de moléculas, pero este comportamiento con R a la sexta es muy robusto.